Me presento, soy Miguel Morales, soy estudiante de Ingeniería Química y esta noche pues voy a compartir con ustedes el tema de teoría atómica. Así que me, me alegra estar con ustedes en ese tema. Es un tema muy interesante y espero que podamos eh, explicarlo en la mayor caso posible que se pueda. Espero me entiendan. Igual si al final existe alguna duda, pues espero podérselas responder, escriban, porque el objetivo es de que esos temas queden bastante claros. Son temas muy importantes. Yo sé que ustedes los han visto en el bachillerato y pues algunos los van a ver todavía en la universidad y van a estudiar a fondo, algunos que tengan que ver con carreras relacionadas con química, y pues es muy importante que lo dominen muy bien. En el examen de admisión seguramente les va a venir preguntas relacionadas con este tema, que son temas bien interesantes. Vamos a iniciar. Bueno, primero que nada, definir nuestro objetivo de esta videoconferencia. El objetivo a interpretar a través de este tema es revisar los postulados de la teoría atómica y su evolución en el tiempo para comprender las leyes fundamentales de la química. Obviamente estos postulados, estas teorías atómicas que se han venido dando con el tiempo, son el resultado de experimentos y de interpretaciones físicas que los físicos han podido dar, ¿verdad? Así que qué bueno si nosotros pues logramos tener una idea de lo que en realidad ellos hicieron en su momento, y gracias a esos experimentos pues pudieron formular sus postulados, y hoy en día sabemos de que en algunas cosas tenían razón y en otras no, pero la verdad es que así es todo, ¿verdad? Si algo no se sabe, pues se comienza a investigar y a veces no necesariamente se va a tener la razón con algo bien complejo, pero a la medida de que los experimentos vayan avanzando, pues vamos a ir aclarando inquietudes, y así es la ciencia, ¿verdad? La ciencia siempre va así, ¿verdad? Paso a paso. Dicho esto, vamos a revisar el concepto de teoría atómica. ¿Qué es en sí la teoría atómica? La teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia y sostiene que ésta está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Eso es lo que dice pues prácticamente la teoría atómica, ¿verdad? Que la materia, bueno, voy a decir la masa, porque hoy en día sabemos de que materia es un equivalente de masa-energía, está compuesta de esas unidades pequeñas, discretas llamadas átomos, y que son las unidades que participan en las reacciones químicas. Obviamente los átomos hoy en día sabemos de que tienen otras partículas. Sin embargo, quienes participan realmente en las reacciones químicas son los átomos, y son los que son pues de nuestro interés estudiar. Un poco de etimología, y dice que la palabra átomo proviene del adjetivo griego átomos, que significa sin división. Eso pues seguramente lo habrán escuchado desde quizás séptimo grado, de que nos dicen, ¿verdad?, de que la palabra átomos está compuesta por el prefijo a y la otra parte que es tomos, y a es sin y la otra parte es división, y que antiguamente los griegos creían, ¿verdad?, firmemente de que la materia estaba hecha de pequeñas partículas que no tenían división, y por esa razón le dieron ese nombre. Sin embargo, sabemos de que a finales del siglo XIX, a través de varios experimentos, los físicos descubrieron que los átomos eran de hecho un conglomerado de varias partículas subatómicas, por lo que ahora sabemos el nuevo término de partículas elementales. Partículas elementales, como decía, que participan en las reacciones químicas, ¿verdad?, porque en sí los átomos hoy sabemos de que están hechos de otras partículas subatómicas. En sí, la física busca descubrir la auténtica naturaleza fundamental de la materia, y esto lo sabemos hoy en día, ¿verdad?, con las teorías de Hawking y todo eso. Pues en realidad se intenta ir más allá de lo que hasta el momento se sabe. Esta teoría lleva ya aproximadamente
desde el modelo atómico de Dalton, aproximadamente unos 200 años. Pero la filosofía griega, pues, esa comenzó que allá hace unos 400 años antes de Cristo, que ya se tenían esas ideas sobre la composición de la masa, sobre la composición de la materia. Pero la teoría atómica más actual que nosotros conocemos, que parte desde el modelo de Dalton, pues lleva aproximadamente unos 200 años y se ha tenido un gran avance y seguirá habiendo, ¿verdad? Porque aún el modelo atómico actual se basa en teoría, pero no sabemos realmente cómo es que la materia es en su auténtica naturaleza fundamental. Un poco de la evolución en el tiempo, la evolución de las ideas sobre la estructura de la materia, pues ha tenido que desarrollarse a través de un gran montón de experimentos, como al inicio decía. Primero, allá antes de que Dalton hiciera su modelo atómico, tuvieron que haber otras teorías ya en ese momento, pero que no realmente no se les consideraba como una teoría atómica, sino que era conocimiento que en ese momento se tenía sobre algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes de los gases. Si ustedes habrán oído hablar de las leyes de la ley de las presiones parciales de Dalton, de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotte, y hay un gran montón de teorías que se tenían con diversos experimentos que se habían hecho con los gases, unos manteniendo presión constante, otros manteniendo volumen constante, otros manteniendo temperatura constante. Habían experimentos sobre la dilatación térmica de algunos gases y todo eso. Entonces, allí comenzó a aparecer la famosa ecuación del gas ideal, la PV igual a nRT. De ahí, a partir de eso, también se estableció un poco sobre la teoría cinética de los gases que viene relacionada con la temperatura, la velocidad que experimentan las partículas y todo eso, ¿verdad? Como ya se sabía, se creía desde los griegos de que la materia estaba hecha de partículas minúsculas, pues había cierta teoría, pero ahora nosotros llamamos gases. En ese momento no le llamaban así, le decían que el aire estaba hecho de una sola sustancia y a esa sustancia pues le llamaban aire. No sabían que realmente el aire estaba compuesto de oxígeno y nitrógeno, como hoy sabemos. Así que habían ciertas especulaciones, pero no se había llegado realmente a algo concreto hasta que vino Dalton y en base a ciertos experimentos, ahí en algunas fechas aparece que fue en 1808, en otras en 1803, pero realmente los experimentos comenzaron por ahí en 1803 hasta que su modelo atómico fue establecido en 1808. ¿Y qué es lo que dice realmente su modelo atómico? Lo vamos a detallar después porque no quisiera dejarlos con esta presentación, introducirles todo porque dejaría muchas dudas, así que voy a dejar esto para después. En realidad, es solo como esta diapositiva nos presenta como un resumen de los descubrimientos que se fueron haciendo y que fueron necesarios para llevar realmente a la construcción de esos modelos atómicos. Bueno, en la línea del tiempo se tiene, como ya había mencionado, ¿verdad? Primero los griegos, después aparece Dalton con su modelo atómico ahí, que es donde realmente comienza la teoría atómica. Antes no había teoría atómica. De ahí se descubrieron los rayos X. Después vamos a decir qué son los rayos X si alguno no sabe realmente qué son. La radioactividad, el descubrimiento del electrón, el radio y el plutonio, la carga del electrón y así un sinfín de experimentos hasta que en 1960 se descubrió de que en sí las partículas subatómicas que hoy conocemos como protones, neutrones y electrones están hechas por otras partículas subatómicas más pequeñas
que se les conoce como quarks, los cuales hay de seis tipos. Continuando. Vamos a seguir con lo que son los modelos atómicos. Bueno, como ya mencionaba, Dalton fue el que estableció el primer modelo atómico y lo hizo en 1808. Él propuso 4 hipótesis. La primera hipótesis que él estableció no fue ninguna modificación de lo que ya se creía. Él solo estableció de que la materia estaba hecha de esas partículas minúsculas que para ese momento se creían indivisibles. Su modelo atómico no nos dice nada sobre la estructura interna de los átomos. Sin embargo, sí estableció otras 3 hipótesis que le dan una gran relevancia a este modelo y que son importantes. Esas hipótesis hoy en día sabemos de que realmente son leyes que se cumplen, son algo inmodificable y por eso son leyes, ¿no? Son leyes fundamentales en la química, pero que en su momento pues no eran nada más que hipótesis. La primera de las leyes que sabemos que hoy es una ley y que en ese momento él estableció como una hipótesis es la ley de las proporciones constantes. ¿Y qué nos dice la ley de las proporciones constantes? Bueno, la ley de las proporciones constantes no en sí la estableció él, sino que hacía 9 años anteriormente, en 1799, otro científico ya había dicho algunas cosas, como por ejemplo, que para combinar una sustancia con otra se requería de una cantidad específica. Para obtener cierto tipo de material, se necesitaba, si una cantidad se mantenía constante, la otra cantidad, pues ya estaba definida. Y eso fue lo que nada más estableció esa ley. De ahí, la otra de las leyes que se estableció a través de ese modelo atómico es la ley de las proporciones múltiples. Y esta ley nada más afirma de que, por ejemplo, si tenemos una sustancia que se va a combinar con otra sustancia, pero que el resultado, o sea, no solamente va a ser una sustancia, sino que puede ser más de una sustancia, existe una cantidad específica de X sustancia y de la otra también que se deben de combinar para que esto funcione. Y el caso quizás más sencillo que podrías ponerles es el caso de que nosotros combinemos carbono con oxígeno. Si nosotros tenemos una reacción de combustión, vamos a tener como productos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces, la cantidad del carbono ya está fija, pero las proporciones de oxígeno dependen de las condiciones, obviamente, a las cuales se lleve a cabo la reacción, pero se define que existe una cantidad de oxígeno para combinarse con el carbono para producir la sustancia monóxido y existe una cantidad diferente, pero que siempre es así, para obtener lo que es el dióxido de carbono. Entonces eso es lo que más o menos se quiere decir en esta ley, y eso fue importante en este modelo. De ahí otro de las hipótesis que él establecía, y que eso lo sabemos hasta ahorita, ¿verdad? La ley de la conservación de la masa. Nosotros la conocemos más como energía, pero Einstein ya dio un equivalente entre masa y energía. Así que en este momento, en realidad, es la ley de la conservación de la masa, y que decía esto, de que esas partículas subatómicas eran indestructibles, de que no existían nada más pequeño que eso. En las reacciones químicas siempre participaba una cantidad de una sustancia y otra cantidad de otra sustancia, pero que al final
la masa siempre se conservaba al final de la reacción química. Y bueno, pues esos fueron sus postulados. Si vemos bien, su modelo atómico no nos dice nada de qué es lo que en sí tiene el átomo, pero estos simples hipótesis que nosotros podíamos decir para ese entonces fueron muy importantes y dieron en sí el arranque a la teoría atómica. Después de esto, pasaron unos cuantos años más. Bueno, y la verdad es que en ese siglo, en el siglo de 1800, al final de ese siglo hubieron un gran montón de experimentos, no relacionados directamente con saber de qué estaba hecha la materia, sino que entonces los físicos andaban buscando describir o saber algo sobre la radiación. Era bien importante en ese momento estudiar la radiación, así que se hicieron un gran montón de experimentos. Luego los voy a mencionar porque fueron importantes para llegar a este modelo atómico. Si bien nos damos cuenta del modelo anterior, en este modelo ya aparece las cargas negativas, ya se aparecen estableciendo ahí, ¿verdad? Thomson descubrió el electrón y por esa razón fue que él dio este modelo atómico. Después de esta lámina voy a pasar a la otra lámina y luego voy a regresar. Él hizo este experimento. Prácticamente podemos ver acá en la parte derecha de que aparece ahí un cátodo y un ánodo. Y ese es un precursor de los televisores que antes existían, el tubo de rayos catódico. Bueno, pues ponían conectada una pila eléctrica a lo que son un cátodo y un ánodo. Pero eso se hacía en un tubo de rayos catódicos. ¿Y qué es un tubo de rayos catódicos? Pues no es nada más y nada menos que un tubo al que se le ha evaporizado el aire. O sea, se ha sacado el aire y prácticamente ahí adentro no hay partículas, no hay materia. Entonces, está vacío. Entonces, bien, se dieron cuenta ellos de que, bueno, eso ya se hacía, era común tener ese tubo de rayos catódicos, tener una pila y conectarle acá un cátodo, el cátodo y el ánodo, y entonces aquí se emitía una luz fluorescente. Pero ¿qué fue lo diferente que hizo Thomson? Bueno, pues Thomson puso esas placas que ya aparecen por donde pasaba el rayo. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Aquí, si bien podemos ver, aquí aparece de que pusieron un imán, un magneto, dice ahí, y vemos también un circuito cerrado en el que está involucrado la salida de los rayos, y vemos diferentes direcciones en los rayos. ¿Cómo es que esto pasa? Vaya, si no estaba ni el campo eléctrico ni el campo magnético, los rayos pasaban libremente. Y podemos ver de que se establecía una trayectoria rectilínea de los rayos. Si se configuraba el campo eléctrico con el campo magnético de tal manera que se cancelara con el campo magnético, que si estos dos campos se cancelaban, hoy lo sabemos por la teoría del electromagnetismo, que bueno, en ese momento ya tenía su incidencia. Si estos dos campos se cancelaban, la trayectoria del rayo seguía siendo la misma. Pero ¿qué pasaba si nosotros quitábamos el magneto y solo dejábamos el campo eléctrico? Bueno, pues entonces pasaba de que los rayos eran atraídos por la parte superior, que es donde está la carga positiva. Y en el caso contrario de que quitáramos el campo eléctrico y solo dejáramos el campo magnético, entonces los rayos se iban aquí por la parte inferior. Entonces Thomson dijo, la única explicación que esto tiene es que esos rayos
contengan una carga. Entonces así fue como él descubrió el electrón. Y entonces dijo, de que si estos rayos estaban compuestos de partículas cargadas negativamente. Entonces ese fue su descubrimiento y él viene y dice, bueno, entonces la materia en sí no es solo ahí, ¿verdad? Unas esferas, ¿verdad? Sino que está compuesta por partículas cargadas. Fue el primero en dar una idea sobre la composición interna o la configuración interna de los átomos. Entonces, en sus ideas él dijo de que los electrones se hallaban en todo el volumen esparcido de tal manera que se mantuviera neutro el átomo, pero que el átomo en sí estaba hecho de carga positiva todo, y que los electrones se hallaban incrustados. Y por esa razón es que a este modelo atómico se le conoce como el modelo de pasas, de pudín con pasas, más bien dicho. Pero su descubrimiento fue ese, descubrir de que estas partículas, ese rayo, el rayo catódico estaba hecho de partículas cargadas eléctricamente negativo. Si bien vemos, ¿verdad? Aquí del cátodo es de donde salen el rayo de luz. Entonces, por esa razón fue que se dijo que los electrones estaban incrustados sobre toda la carga del átomo, que en sí era positivo. Bueno, ese fue su descubrimiento. Después, en esos mismos días, poco tiempo después, no había pasado mucho, como 20 años quizás, viene Rutherford y él estaba haciendo otros experimentos. Y entonces postuló su modelo atómico. ¿Y cuál fue su experimento y qué fue lo que descubrió él y por qué postuló esto? Eso es lo que me gustaría que entendiéramos. Bueno, ya J. Thomson había dicho de que los átomos tenían cargas negativas incrustadas en todo el material, en toda la configuración del átomo, y que el átomo en sí estaba hecho de carga positiva. Pero ¿qué pasó? Viene Rutherford y hizo otro experimento, pero antes de que Rutherford hiciera ese experimento, se hicieron otros experimentos, así que voy a volver a una lámina anterior para poder explicar qué experimentos se hicieron. Si bien vemos aquí en la línea del tiempo, después de Dalton aparecen dos experimentos más hasta llegar a Thomson. Y después aparece el modelo atómico de Rutherford bastante adelante, cuando ya se había descubierto la carga del electrón. Pero antes quiero decir qué es la radioactividad y qué son los rayos X, porque fue importante para poder establecer el modelo atómico de Rutherford. Bueno, ¿qué son los rayos X? Los rayos X no son nada más y nada menos que rayos que se desprenden de algunos materiales cuando nosotros los bombardeamos con rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? Como acabamos de ver, los rayos catódicos pues son un rayo de electrones, un haz de electrones que está bombardeando una superficie, y cuando una superficie, por ejemplo un metal o el vidrio, es bombardeado, este vidrio emite ese tipo de rayos que este señor Wilhelm Röntgen les puso de esa forma porque no sabía sobre su naturaleza. Él había visto los rayos catódicos, o más bien dicho los rayos de electrones, pero no sabía nada más sobre estos otros tipos de rayos. Entonces en un experimento que él estaba haciendo, de repente vio de que cuando los rayos de electrones bombardeaban algunos metales y a veces el vidrio, se emitía este tipo de radiación. Entonces, como no sabía sobre su naturaleza, simple y sencillamente les puso rayos X. Después, pocos días después, otros estaban haciendo experimentos.
H. Becquerel, junto con sus alumnos, los esposos Curie. Ellos estaban en su laboratorio y vieron de repente de que tenían ahí sustancias, tenían uranio, y de repente este uranio estaba ahí, ¿verdad? Ahí en cierta parte del laboratorio. Y este uranio comenzaba a emitir este tipo de rayos, pero espontáneamente. Cuando nosotros dijimos de que los rayos X se desprendían, la razón era porque se había bombardeado electrones sobre una película de un material, y entonces se emitían estos tipos de rayos. Pero ¿qué pasaba con estos materiales que hoy conocemos como radioactivos? Pues simple y sencillamente los tenían ahí guardados en algo y comenzaron a ver de que estaban emitiendo cierto tipo de radiación que no era conocida. Entonces lo extraño fue por qué está pasando si no la estamos bombardeando con ningún tipo de radiación. Entonces a eso de que pasaba así espontáneamente fue a lo que Marie Curie sugirió a este señor Becquerel, que es quien sí estaba con los experimentos, llamarlo radioactividad. ¿Y qué es la radioactividad? Pues hoy sabemos que es la descomposición de sustancias de forma espontánea, ¿verdad? El uranio tiene una vida normal como de 50.000 años. Eso quiere decir que en esos 50.000 años, él se va a desintegrar así por así, espontáneamente, sin que esté sometido a algo. Él simple y sencillamente se va a desintegrar. ¿Y cómo es esa desintegración? Pues que su núcleo se va a partir y se va a convertir ya no en uranio, sino que en otras sustancias. Entonces eso es nada más que la radioactividad. Entonces, ¿cómo es que esto sirvió realmente para llegar al modelo atómico de Rutherford? Pues simple, porque se dieron cuenta de que la radioactividad emitía tres tipos de partículas. Unas partículas con carga positiva, que le llamaron partículas alfa, otras partículas con carga negativa, que le llamaron partículas beta, y otras partículas con carga neutra, o sea, partículas sin carga, que le llamaron partículas gamma, que luego ese tipo de partículas las vamos a examinar porque sirvieron más adelante. Pero en este momento, ustedes se fijan, acá había una fuente, y esa fuente tenía una sustancia radioactiva. Entonces comenzaron a filtrar la radiación alfa. Entonces comenzaron a bombardear esta lámina de oro con partículas alfa. ¿Y qué fue lo que Rutherford descubrió en su experimento? De que casi todos los rayos cargados con partículas alfa se iban directamente. Casi todos no se desviaban. Unos cuantos pocos rayos se desviaban con una pequeña trayectoria. Y casi ninguno regresaba con la misma trayectoria que había ido. Entonces, en su momento, él no tenía ninguna explicación, pero luego comenzó a pensar, ¿verdad?, de que por qué pasaba esto. Y entonces su explicación la dio a través de su modelo atómico. ¿Y qué fue lo que Rutherford dijo? Bueno, dijo, si nosotros estamos bombardeando láminas con partículas alfa, que como ya habíamos dicho, son partículas emitidas por radioactividad con carga positiva, y casi todas pasan, dijo. Entonces la única explicación es, dijo, de que el átomo, dijo, casi todo vacío, porque casi toda la radiación está pasando. Y unas cuantas, o sea, muy pocas, se desvían, pero muy poco, con ángulos muy pequeños. Y casi ninguna, dijo, regresa, dijo, o sea, rebota. Entonces, ¿cuál fue su explicación? El átomo está casi vacío y partículas que pasan cerca del núcleo del átomo
se desvían con una pequeña trayectoria y casi ninguna, porque es bien difícil pegarle a un núcleo tan pequeño, se regresa. Esa fue su explicación y así fue como él estableció su modelo atómico. Por eso es que nosotros conocemos el modelo atómico de Rutherford como el modelo nuclear, porque él estableció de que las cargas positivas se encontraban en el núcleo del átomo, no como Thomson había dicho, ¿verdad? No, Thomson creía de que la carga positiva estaba distribuida en todo el átomo y que las cargas negativas se hallaban incrustadas en el átomo. Pero viene Rutherford y él se da cuenta y dice, no, dice, realmente las cargas negativas deben deambular por ahí alrededor del átomo porque, bueno, pues el átomo tiene un tamaño definido. Entonces, el núcleo debe ser una porción muy pequeña en su interior y por esa razón casi todos los rayos atraviesan fácilmente a los átomos y unos cuantos pocos, o sea, es bien difícil, como ya decía, pegarle al centro. Y por eso es que casi ningún rayo se regresa o rebota, como ustedes quieran llamarlo. Y los que pasan cerca del centro, pero que son de alguna manera afectados por el centro, de tal manera que desvían su trayectoria. Ahora, ¿por qué él decía esto? Como decíamos, son cargas positivas. Entonces, si una carga positiva llega a otra carga positiva, pues ¿no? Ya nos habrán dicho, ¿verdad? Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, el núcleo obligatoriamente tiene que estar cargado positivamente. Entonces, esa fue su conclusión y eso fue lo que él nos dijo. Y la verdad es que hoy sabemos de que el núcleo está hecho, es donde realmente están las cargas positivas. Bueno, después, bastante poco tiempo después, aparece Bohr con su modelo atómico. Pero Bohr, igual, ¿verdad? Para que se estableciera el modelo atómico de Bohr, tuvo que haber otra serie de experimentos y otra serie de conocimientos, o sea, que no fueron, o sea, no solo es la contribución de Bohr, sino que Bohr fue el que al final nos da un modelo atómico de cómo él lo creía a través de sus postulados, pero que realmente pasaron una serie de descubrimientos para saberse realmente esto. Y la verdad es que antes de Bohr, entre Rutherford y Bohr, se dieron otro tipo de descubrimientos, como por ejemplo, había una teoría cuántica de Planck se llama, y es de que Planck decía de que los electrones no andan ahí deambulando así solo por así, ¿verdad? Porque Rutherford solo nos había dicho de que los electrones estaban alrededor del átomo, pero no dijo nada de cómo estaban porque no había más información sobre esto. Así que viene Bohr y ellos hicieron sus experimentos y bueno, en sí Bohr no fue que él hiciera un experimento, sino que él unificó un gran montón de teorías. Los postulados de Rutherford, los postulados de Kevin Planck y también los postulados de Maxwell fueron importantes en sí para establecer su modelo atómico. Planck, como ya decía, había dicho de que los electrones estaban sobre el núcleo atómico, pero que sin embargo habían cantidades discretas de cómo ellos estaban. O sea, no era que un electrón podía ir al núcleo y regresar, sino que ellos tenían definidos niveles de energía. Y la verdad es que para este momento se había hecho un montón de descubrimientos, como por ejemplo la emisión de energía de los gases,
en el aire que reciben, digamos, energía del sol, la absorción de energía, y se había visto que eso se podía cuantificar, así que se estableció una ecuación, que esa ecuación viene establecida por las teorías de Planck. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en sí este modelo? Bueno, pues de que hay niveles de energía sobre el átomo, pero ¿cómo nosotros sabemos cuánta distancia hay de un átomo a otro? Pues esas distancias se establecieron a través de energía, y se dice de que la frecuencia con la que se emite una partícula desde un nivel de energía hasta otro, multiplicada por una constante, que es la constante de Kevin Planck, era igual a la energía necesaria para pasar de un nivel a otro. Entonces él dijo de que los electrones estaban en niveles alrededor del átomo, y que esos niveles, pues nada más y nada menos, eran niveles de energía. A este modelo se le conoce más como el modelo del sistema planetario, porque se cree que los planetas están así alrededor del Sol, ¿verdad? En niveles. Pues sabemos que, bueno, eso es gravedad y otras cosas, ¿verdad? Pero aquí lo que se estableció es de que esos niveles eran cuantificables, y en realidad la diferencia entre un nivel y otro era la cantidad de energía que se necesitaba para que un electrón saltara desde un punto hasta otro. Y bueno, ese fueron los postulados de Bohr. Bohr, a través de este modelo atómico, supo explicar muy bien lo que le pasaba al electrón que está en el hidrógeno. Sin embargo, este modelo se quedaba bastante pequeño cuando se quería explicar sustancias con un peso atómico más alto. Así que en sus días, pocos días después, aparece pues otros modelos atómicos, ¿verdad? Que es el modelo que hoy en día nosotros conocemos. Este modelo fue dado en 1908, si mal no me acuerdo, y el modelo atómico actual, pues, fue en 1926, así que no pasaron realmente muchos años, porque había un montón de investigaciones en este momento, que en realidad se reflejan ya mejor en el modelo atómico actual. Habían cosas que este modelo no las explicaba bien, y al final las vamos a resumir. El modelo de la mecánica cuántica, pues nada más fue una evolución del modelo de Bohr, pero en el modelo de la mecánica cuántica que fue propuesto por Schrödinger, Erwin Schrödinger, Erwin Schrödinger fue el primer hombre en establecer una ecuación matemática para poder señalar en dónde estaba un electrón, porque ese era el gran problema, saber en sí en dónde están los electrones. Ya se había dicho por el modelo de Rutherford de que la carga positiva estaba en el centro. Ahora, ¿dónde están los electrones? El modelo de Niels Bohr dijo de que los electrones se encontraban en niveles energéticos sobre el núcleo, y que la diferencia entre un nivel y otro era la cantidad de energía necesaria para mover ese electrón. Entonces, pero en este momento, para que apareciera el modelo de la mecánica cuántica o el modelo mecánico cuántico, apareció otro tipo de teorías también que nosotros conocemos hoy como por ejemplo, perdón, ahorita se me ha olvidado, pero aquí voy el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Se decía de que si los electrones estaban girando alrededor del núcleo, había un momento, como ellos están girando a una velocidad tan grande, que es una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces había un momento cuando estos electrones se iban a ir al centro. Y entonces, pues, ¿cómo era posible de que la materia
esto realmente no estuviera pasando, porque si los electrones se iban hacia el centro del núcleo, entonces las cargas se iban a cancelar al chocarse, y entonces no había explicación de cómo explicarse esto. Habían otras teorías, como por ejemplo decir de que los electrones, en ese momento ya había aparecido una nueva teoría, una teoría propuesta también por Planck y estudiada en el efecto fotoeléctrico por Albert Einstein, diciendo de que la materia en sí no se comportaba solamente como onda, perdón, no solo como partícula, sino que también como onda. Sino era pues bastante irrelevante. Así que entonces aparece el principio de incertidumbre de Heisenberg, en donde él formuló una ecuación en donde dijo de que si los electrones se comportaban realmente de esta forma, pues él formuló su ecuación, la ecuación de Heisenberg, el principio de incertidumbre, y dice de que un electrón no puede estar en un punto como en otro a la vez. Y usando todo este tipo de conocimientos que para ese momento se tenían, Erwin Schrödinger dijo, entonces las sustancias, los electrones deben de comportarse como onda partícula sobre el núcleo. Y entonces él viene y formula esta ecuación que nosotros vemos aquí bien complicada. Esta ecuación en sí no es tan relevante, pero el cuadrado de esta ecuación sí es relevante, porque el cuadrado de esa ecuación a nosotros nos dice la probabilidad en donde puede encontrarse un electrón en la región volumétrica, obviamente, dentro de un átomo. Y obviamente, pero pasaba algo más. Esta ecuación estableció ya no solo los niveles cuánticos, los niveles de energía que el modelo anterior había mencionado, el modelo de Niels Bohr, sino que aparecía la teoría del orbital atómico. Él fue el primero en establecer esta teoría, la teoría de que los electrones en sí estaban repartidos en orbitales de energía y que estos orbitales tenían niveles y subniveles. Entonces, para poder describir realmente a un electrón en dónde estaba, él estableció 4 números cuánticos. El primer número cuántico, que es el n, que más así lo conocemos, es el número cuántico principal y nos dice el nivel de energía en donde un electrón está. Después está el subnivel, que está obviamente dentro. Después está el número cuántico del giro magnético. Y por último había otro número cuántico que es el número cuántico del spin. El problema es que esta ecuación no podía demostrar bien el número cuántico del spin. ¿Y qué es lo que dice ese número cuántico? Este número cuántico está relacionado con algo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice de que un electrón solo puede tener 4 números cuánticos y que esos números cuánticos que le corresponden a ese electrón no se puede repetir en ningún otro electrón dentro de un mismo átomo. Entonces, el número cuántico cuarto, que es el del spin, solo puede ser positivo o negativo. Entonces, ese número cuántico no es solo así como matemáticamente nosotros diríamos, ¿verdad? O es positivo o es negativo, sino que está bien relacionado con la existencia de la materia. O sea, es algo bien intrínseco. Entonces, por esa razón, aunque este modelo atómico fue una gran revolución, cuando se estableció esta ecuación, fue muy importante para los físicos. Sin embargo, no era completo. Eso fue establecido para 1924. 3 años después, otro físico, él estableció otra ecuación, una ecuación mucho más completa, y que es la ecuación que es lo más brillante que los físicos han hecho hasta el momento, con ecuaciones
porque es una ecuación que en su momento, cuando él la hizo, ni siquiera se imaginó las cosas que esa ecuación nos iba a permitir. Aquí se menciona un poco sobre qué nos hizo realmente esa ecuación. Bueno, pues esta ecuación es una combinación de la teoría de la mecánica cuántica de Schrödinger junto con la relatividad especial. Y es la primera teoría que en sí nos permite tener cálculos realmente que más exactos, incluso con algo que se conoce como energía de ionización, que es la energía necesaria para desprender un electrón de un átomo. Esta ecuación demostró, de hecho, la existencia de la antimateria. Es una ecuación en realidad bien compleja, porque es una ecuación matricial, realmente bien compleja y bien interesante. Es lo más completo que hay. A mí me gustaría realmente que detallar más en estos modelos, pero el tiempo, la verdad, es bien corto. Y la verdad es que para explicar algunas cosas de estos modelos, o sea, tendría que ir por detalle en cada uno de los avances que se han hecho exactamente de estos tiempos para poder explicarlos, y la verdad es que no disponemos de mucho tiempo, así que acá está al final un resumen de los modelos cuánticos. Primero el de Dalton, luego el de Thomson, de Rutherford, Bohr, y hoy lo último que sabemos, ¿verdad? De que los electrones de hecho pueden estar en un lugar y como pueden estar en otro lugar a la vez, estar desapareciendo. Esto la verdad sigue continuando, y los estudiantes que estudien una carrera relacionada con esto, pues van a profundizar más, de hecho, en este modelo cuántico, porque la verdad es que es bien interesante estudiarlo. A mí me gusta mucho, pero quizás explicarlo en qué consiste, pues es bastante difícil aún entenderlo, y ya no se diga explicarlo, pero igual el tiempo no lo tenemos. Pero si alguien quiere escribirme por algo, yo puedo contestarle sus dudas en lo que pueda, ¿verdad? Así que voy a pasar a una sección de preguntas. Si a alguien le gustaría preguntarme alguna inquietud, algo, si yo espero podérsela responder. Voy a dejar un tiempo de unos 3 minutos para que escriban. Me gustaría que preguntaran, y si no, bueno, pues yo voy a preguntar. Espero que alguien pueda responder. Sí, yo creo que podría resumir en pocas palabras cada modelo. El primer modelo, como ya dijimos, no es nada más que creer de que la materia estaba hecha de pequeñas partículas y que esas partículas participaban en las reacciones químicas, pero que simple y sencillamente, o sea, ese modelo no nos dice nada más de la estructura interna. De ahí Joule Thomson, con su experimento del descubrimiento del electrón, vino y dijo de que en sí los átomos estaban hechos de partículas positivas como de partículas negativas. Y por eso él estableció de que las partículas negativas estaban alrededor del átomo. Él no nos dijo nada sobre el núcleo del átomo porque no tenía más información sobre esto. Pero en sí él creía de que las partículas con carga negativa estaban incrustadas en todo el átomo. Luego viene Rutherford y él descubre de que el átomo tiene un núcleo y que la carga positiva se concentra en él. Así que por esa razón a este modelo atómico se le conoce como el modelo nuclear, porque fue realmente en donde se descubrió que el átomo tiene un núcleo que está cargado positivamente. Después viene Niels Bohr y utilizó esta información sabiendo de que el núcleo estaba ahí, y con los experimentos que, como dije, y las teorías que en ese tiempo ya se habían lanzado, porque no todo fue estudiar directamente el átomo, sino que ha habido un gran montón de estudios que se han hecho, no necesariamente para
ahondar en la teoría atómica, sino que algo que tiene que ver más con el electromagnetismo, la teoría onda partícula de la materia y, en fin, un gran montón de teorías que al final le llegaron le ayudaron a Niels Bohr para definir de que los electrones se encontraban en niveles energéticos y que la diferencia entre un nivel de energía y el otro, la diferencia que existía entre un electrón que estaba en una región y otro era un nivel de energía y que ese nivel de energía estaba cuantificado por la frecuencia con la que, la frecuencia que se necesitaba para un fotón, para pasar de un nivel a otro, pero la frecuencia de ese fotón multiplicada por una constante que conocemos como la constante de Kelvin Planck. Y de ahí, pues, a partir de eso, y la teoría de la dualidad de la materia, ya se estableció el modelo atómico actual, que es el modelo de la nube de electrones. Hoy sabemos de que eso es algo difuso, de que en realidad los electrones pueden estar apareciendo como apareciendo en otro lugar a la vez, y que no es en sí la materia así como tan sencilla como parece, ¿verdad? Sino que de hecho eso de hecho está en investigación ahorita. Hay muchos experimentos. Hoy se sabe de que las partículas subatómicas tienen otras partículas, como ya decía, los leptones, fermiones y todo eso. Pero en realidad, pues, los físicos no logran establecer una ecuación que unifique la relatividad general con, perdón, la relatividad general con la física de partículas en sí. No sé, alguna otra teoría, alguna otra pregunta que alguien tenga. Si no, me gustaría de que alguien, por lo menos, una pregunta sencilla voy a hacer. Si alguien pudiera describir cómo es que se hizo el descubrimiento de, por ejemplo, el electrón, el más sencillo, el experimento del electrón. Voy a poner la diapositiva y si alguien puede describirlo, sería genial. Si alguien pudiera explicar, puede activar su micrófono y decir cómo es que se descubrió el electrón. Bueno, quizás tengan pena responder, pero yo creo que les quedó bastante claro, ¿verdad? Traté de hacer énfasis en esto, de que nada más había un tubo de rayos catódicos y que se emitía hoy sabemos que es una de electrones, porque obviamente ahí a través de ese experimento se descubrió, pero que había un campo eléctrico y que cuando había la ausencia de este campo magnético y solo había el campo eléctrico, este rayo de electrones se acercaba al campo eléctrico con carga positiva y entonces pues Thomson dijo no hay ninguna otra explicación sino que ese haz de luz o fluorescente que se mira tiene que tener una carga, ¿verdad? Entonces esa carga es una carga negativa porque el campo, la dirección en la que era atraída era para el polo positivo y no había otra explicación. Bueno, voy a dejar hasta aquí la videoconferencia porque igual después de esta hay otro tema y es importante también escuchar la otra, que tengan una excelente noche y se diviertan estudiando.